Chicos, muy buenos días. Un día más en Aprendo en Casa y trabajaremos en comunicación siguiendo con los textos narrativos. Hoy, ¿qué es una crónica? Bien, la crónica periodística es en esencia una información interpretativa y valorativa de hechos reales, actuales o del pasado, en la que se narra algo a la vez que se lo juzga. Es un tipo de texto narrativo no literario, que recurre a figuras del lenguaje y usa un estilo de redacción fresco y algo informal. En cierta forma, la crónica es una noticia ampliada, pues refleja el detalle lo sucedido en un periodo de tiempo, pero con elementos de interpretación subjetiva, que siempre deben ser secundarios con respecto a la narración del hecho en sí. Este género periodístico favorece la presentación del punto de vista, la opinión y crítica del autor. Por esta razón se le considera un género híbrido, ya que combina lo informativo con lo interpretativo. Es decir, mientras se va informando, se va interpretando, se va opinando. La estructura de la crónica periodística. La crónica puede variar de estructura según el autor, el tema y la extensión del texto. No necesariamente sigue la estructura de la pirámide invertida típica de los textos periodísticos. A continuación se presenta una estructura que puede servir de guía al analizar y producir crónicas. Bien, acá tenemos una crónica, el título. A diferencia del título de una noticia que se centra en el hecho objeto de la misma, el título de una crónica destaca aquello que el autor desea enfatizar y que será el aspecto se comentará. Solamente en síntesis, la tragedia de Jaén, por decir. El cuerpo. En él se narra el acontecimiento motivo de la crónica y se aportan datos que permitan al lector comprender en detalle lo sucedido. Los hechos se relatan de manera ordenada y secuencial, a diferencia de la noticia, en la cual el autor busca ser objetivo e imparcial. El cronista busca compartir una opinión personal sobre lo que escribe y persuadir al lector de considerar su punto de vista. Mientras va narrando, él va opinando de lo que ha pasado. Es necesario que el autor haya presenciado los hechos o que realice una investigación desde el lugar donde se produjeron los acontecimientos. Luego tenemos el hecho principal o entrada. En el lenguaje periodístico se denomina leal y constituye una descripción de la situación significativa que da lugar a la crónica. Debe ser corto y dirigir la atención del lector hacia el punto central de la crónica, mediante una reflexión o un texto llamativo. Finalmente tiene el cierre. La crónica termina con una conclusión u opinión sobre los hechos y pueden incluir una invitación de acción a los lectores. Entonces ya tenemos el título, el hecho principal, el cuerpo, todo el contenido y el cierre al final. Miren, en este caso el cierre está dentro de acá al final de un párrafo. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, dice, leemos la crónica de un viaje para conocer nuestro país. ¿Cuál es la crónica que tenemos que leer? Es esta crónica. Ya chicos, vamos a leer esta crónica.
luego de leer, vamos a responder las preguntas. ¿Qué preguntas vamos a leer? Dice, antes de leer, observe el título, las imágenes, las palabras en negrita y las características del texto que está en la siguiente página, ¿no? Luego responde las preguntas del esquema. Entonces, antes de leer, entonces seguimos, chicos, con este dato que nos da. Antes de leer, solamente observamos el título, las imágenes, las palabras que están en negrita y las características del texto que está en la siguiente página. Luego respondemos las preguntas del esquema. Ya, chicos, no necesariamente primero sus saberes previos, ¿ya? Entonces leemos el título, dónde se inicia el viaje y cuál es el destino final, crónica de un viaje por el sur del país. Entonces solamente vamos a leer lo que está en negrita. El Valle del Colca, todos estamos entusiasmados con el vuelo de los cóndores, cómo es la llegada y el recorrido de Nazca, nos esperan Abancay y Cusco, nos recibe con el calor del clima y el calor de la amistad de su gente. ¿Cuál es la distancia en horas desde Ayacucho hasta Andahuaylas? ¿Cómo es el recorrido de Abancay a Cusco? Bien, chicos, entonces miren, con estos datos, antes de la lectura solamente leer título, lo que está en los cuadros, lo que está en negrita, vamos a inferir. ¿Qué has leído? ¿Has leído antes una crónica? Y si dices no o sí, ¿cómo es una crónica? Ya te he dicho los datos, cómo es la crónica. Y si no, le pones no, pero quisiera aprender. Siguiente. ¿Para qué crees que algunas frases fueron resaltadas en negrita? ¿Por qué crees que el autor ha puesto el Valle del Colca en negrita? ¿Por qué lo ha resaltado? ¿Por qué crees tú? Tu opinión tiene que estar acá. Yo creo que fue por tal razón. ¿De qué se habla en esta crónica? ¿De qué crees que se va a hablar? Mire, ya tengo crónica de un viaje por el sur del Perú. ¿Por qué crees que está hablando? Ya, solamente es tu opinión. Ya sabemos, tu opinión puede ser correcta, incorrecta, pero es válida porque es tu opinión. Tienes el derecho a opinar. Ya, chicos. Luego dice reflexiona y responde. ¿Crees que observar el título y las palabras en negrita te ayudan a tener una idea del contenido del texto? ¿Sí o no? ¿Será importante observarlas antes de leer? ¿Sí o no? ¿Por qué? Siempre cuando hagamos una lectura, observemos el título, las imágenes. Ya si hay imágenes, hay que leer las imágenes. ¿Ya, chicos? Entonces, la actividad del día de hoy es solamente esta de acá. Ahora dice, voy a leer este texto para saber cómo fue el viaje y qué lugares visitaron. Yo leeré este texto ¿para qué vas a leer este texto? ¿Por qué quieres leer este texto? Tienes que opinar. No van a poner, yo leeré este texto para informarme, no, tienes que escribir todas estas líneas. Ya, chicos, hay que opinar, ya, no hay que ser escueto. Tenemos que aprender nuevas palabras, saber expresarnos, porque esta es la parte para expresión oral. Luego, producción de textos. Luego ya lees el texto. Leemos el texto. Y luego dice, subraya los nombres de las regiones o departamentos del Perú
mencionados en la crónica. Luego, ubícalos en un mapa. Bien, entonces, al final de la lectura, en tu cuaderno vas a dibujar el mapa del Perú. El mapa del Perú con sus departamentos y vas a señalar, vas a pintar los departamentos mencionados. ¿Ya, chicos? Miren, entonces, ¿qué departamentos están? Apurímac, en este caso Abancay, Cusco. ¿Qué más tenemos? A ver, miren, todos los departamentos que se está dando. A ver, vamos a ir buscando, ustedes los van señalando. En la Ciudad Blanca. ¿Dónde queda la Ciudad Blanca? Abancay, pero miren acá. Dice, convencidos de alcanzar nuestro propósito, aprender más sobre la riqueza cultural del Perú prehispánico, observar los paisajes espectaculares de su geografía, acercarnos a su biodiversidad y disfrutar de los atractivos turísticos de la zona sur, iniciamos nuestro viaje desde la hermosa ciudad de Ayaviri y nos pusimos rumbo a Arequipa, Nazca, Andahuaylas, Abancay y Cusco. Entonces, ¿qué es lo que tengo que señalar en mi mapa? Esos departamentos. Pero miren, dice, desde la hermosa ciudad de Ayaviri. ¿Dónde queda Ayaviri? También podrán buscarlo, pueden conversar con sus padres, algún familiar. Ya, chicos, entonces ya tienen ustedes esta actividad del día de hoy en comunicación sobre las crónicas. ¿Ya? Y luego ustedes van a leer y van a ver las opiniones que hace el autor en cada párrafo.